Gastrostomía. Es muy claro qué cosa es una gastrostomía, ¿no? Es un procedimiento quirúrgico en el cual se genera una comunicación virtual entre estómago y ahí sí, con la pared abdominal, ¿no? A ver, ¿qué función tendrá una gastrostomía? En principio, la fundamental sobre todo en cirugía alimenticia, ¿no? ¿Sí? ¿Quiénes dicen lo contrario? Nadie dice lo contrario, por favor. Alimentaria. Alimentaria, claro. ¿Por qué? Explícanos, a ver, brillante. Ya saben la respuesta, pues seré mi alumna. En principio, una pregunta aquí: ¿cuántos comen o piensan comer gastrostomías? Ah, descubrieron América. Entonces será de orden alimentario. Ese es el paparreteo médico. ¿Sí? ¿Cuántas veces hemos escuchado? Una gastrostomía alimenticia. No, es alimentaria. Alimenticia es cuando lo voy a comer. Hay otro ejemplo que muchas veces yo doy respecto al paparreteo. No sé si yo lo he hecho con ustedes. Una herida supurada. ¿Lo hemos ensayado con ustedes? No. Vamos a hacer un ensayo virtual. Estamos pasando visita, todos somos médicos, brillantes cirujanos, recibidos. El doctor Pasquero ha sido mi maestro, yo voy a tener orgullo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Les parece? Perfecto. Estamos pasando visita y vemos un paciente que hemos operado, cuarto día postoperatorio, tiene una herida de 10 centímetros en la superficie, todavía hablando de cirugía convencional, en la superficie corporal, en el abdomen, está dehiscente, ¿sí? Tiene detritus celular. Y la describimos como una herida, ¿sí? Dehiscente, de 10 centímetros, y además tiene pus, tiene secreción purulenta. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? ¿Alguien quiere corregir algo? Por favor, corrígelo. Yo no me voy a molestar. Me voy a ir simplemente a la última parte, porque en lo otro no van a poder corregir. Secreción purulenta. Ya les di la respuesta. ¿Qué hay que corregir ahí? ¿Qué glándulas tienen la capacidad de generar pus? ¿Y por qué no lo corrigen? ¿Qué dije? Secreción. Y eso lo escuchan todos los días. ¿Qué tal? ¿Cierto o no? Sí. ¿Y a alguien se le ocurre que esto no está bien expresado? Es el paparreteo, ¿no? Y así hay muchas cosas. Podría darles infinidad de muestras en cuanto al paparreteo. Por eso le digo, ustedes cuestionen todo lo que escuchen. Sean reactivos en la ciencia. Doctor, ¿y cuál es la manera correcta de decirlo? Exudado. Exudado. Claro, es un exudado. ¿Qué cosa es la pus? Exudado. Ya, pero ¿cuál es su sustrato? Son los glóbulos blancos, ¿sí? ¿Cómo se les llama a esos? No es un insulto al glóbulo blanco. ¿Cómo se les llama? Pío no, pues. Eso lo dice el pollo. ¿qué? Piocito, es un piocito, es un glóbulo blanco degenerado, ¿sí? Pero eso no lo genera una glándula, ¿no? Entonces es un exudado, puede ser serosanguinolento, puede ser purulento, qué sé yo, ¿sí? Y entonces gastrostomía de tipo básicamente alimentaria. También neoplasias obstructivas, enfermedades neurológicas, traumatismos de cabeza, fístulas, enfermedades caquépticas y, como les dije, básicamente para alimentar. Ahí, ¿no? Todo un conjunto de entidades, además, en las que se puede realizar una gastrostomía. Contraindicaciones, como el propio, ¿no? Una obesidad mórbida, ascitis, o sea, son situaciones clínicas en que probablemente el procedimiento quirúrgico no va a ser viable. Tipos hemos visto, ¿no? Alimentarias, excesivas, y su permanencia, aquí sí hay que entender un poco, hay que tipificarlas en cuanto a ser temporales o permanentes.
Las temporales, quirúrgicamente, están recubiertas de serosa y las permanentes de mucosa. Luego, una serie de características a favor de las temporales, como por ejemplo que hay menos tiempo en el momento quirúrgico, un cierre espontáneo, el tubo debe permanecer constante y otras características. A ustedes que les gustan los nombres, ¿no? Para identificar. Las temporales, básicamente las Witzel, Stamp, las permanentes, Janeway, de Janus, Spiegel. Reconocer que cada una de estas tiene pues algo que las identifica, ¿no? La gastrostomía Stamp, básicamente, ¿no? Consiste en la invaginación del punto de inserción del catéter de gastrostomía y probablemente, me imagino, es lo que la gran mayoría ha hecho en las prácticas, ¿cierto? Y lo que establece la característica es que son dos bolsas de tabaco. ¿De qué tipo? Dos caretas invaginantes. ¿De qué tipo? Ya lo he hecho. ¿Ah? ¿Con qué? Con costura, pues, ¿no? ¿Con? ¿Lo hemos hecho? Concéntrica. Pues sí, yo puedo hacer dos bolsas de careta, pero tengo que saber que son dos bolsas concéntricas, ¿sí? Bolsas de tabaco, caretas invaginantes concéntricas. Quiere decir que tienen el mismo punto, ¿sí? Y hay un poco de la técnica. Acá básicamente, vean ustedes, se ven las dos bolsas, las dos caretas invaginantes. Y luego su fijación, ¿no? En la cara interna de la pared abdominal. Acá les he traído como referencia en este gráfico una sonda que ya no se usa, es la historia, pero de pronto es bueno que la conozcan por cultura médica, sonda PET-CER, ¿sí? Ahora la que se usa y ha reemplazado muchas de estas sondas es la sonda Foley. La de Spivak, básicamente se genera una válvula, ¿no? En la base del tubo gástrico y evita la posibilidad de derrame en la cavidad. Cuando hablamos de válvula nos referimos gráficamente a esto, ¿sí? Pero finalmente no, se parece a otras en que se genera un tubo y lo que la diferencia es este efecto de válvula que se crea a medio camino. La de Beck-Janus, ¿no? Es un tubo gástrico a merced de la curvatura mayor. Esto sí lo van a tener que leer para tratar de recordar, porque esto no se puede consultar. Es lo que de una u otra manera distingue a las diferentes gastrostomías y hay que tener en cuenta estas características particulares de cada una de ellas. ¿Ven ustedes? ¿No? A expensas de la curvatura mayor. Y la de Witzel, probablemente también ustedes han hecho en sus prácticas. Witzel es el que se encarga de las a ver, digan tunelización, ¿no? Vean ustedes, ¿qué puntos serán acá los que se usan? ¿Ah? Claro, es el nombre propio, pero en generalidad cero ceroso. ¿No serán cero musculares? Bueno, por fin, ¿es uno u otro? Cero muscular. ¿Hay conflicto? ¿Es lo mismo? ¿Cómo es? ¿Se dan cuenta? Hasta ahí están en el paporreteo. ¿Por qué cero muscular? Ajá, aparecen los porqués. Es bueno que ustedes vayan a los porqués, si no, no están aprendiendo. ¿Por qué cero muscular? Y yo diría sí, pero también es cero ceroso. ¿Pero por qué? Cero muscular, ¿por qué? Porque es total. No es total. O sea, la aguja solamente atraviesa la serosa y muscular. Por eso se llama cero muscular. ¿Por qué se llamará cero ceroso? No pasa de la cerosa. Piensen, jóvenes. El filósofo Gareca ha dicho, piensa. ¿Ah? Sí, estás tibio. ¿Ustedes han jugado tibio caliente? ¿Sí? Tibio. ¿Por qué?
sea, no lo han pensado, simplemente lo escucharon y ya, pues, que siguen el camino. ¿Por qué afronta serosa con serosa? Simple, es elemental, pero hay que entenderlo, ¿sí? Entonces, cuando yo les hablo, punto 0, 0, ya, sé lo que estoy hablando. Punto 0 musculares, es lo mismo. ¿Cuáles son? Oye, más difícil todavía eso. ¿Cuáles son? Eso ya lo han hecho ustedes. Están acabando el curso. Lemberg. No, no vas esa, te van a hacer apanado. Lemberg. Comienza con H. Comienza con C, luego CU. Cushing, ¿no? ¿Y los totales cuáles serán? Con el, ¿cuál otro? Cuando menos uno más. No, eso no, hay otro, un nombre propio. Gambe. Cuando menos esos 5 deben conocer ustedes, ¿sí? ¿Quieren que ponga eso en el examen? Sí. No, ya no, pues ya no. Bueno, lo voy a poner, ahora sí, sale ya la tinta, si no, no. Bien, estamos entonces en la... ¿En qué estábamos? ¿En la? ¿Qué tipo de ostomía estábamos haciendo? Perfecto. Y la de Janeway, ¿no? Aquí sí se hace pues una tubulización de la pared anterior gástrica y realmente hay un estoma para fijar el tubo gástrico para que vean ustedes, ¿no? Algunos detalles técnicos, el tubo prácticamente, y esto es en esta fase final lo que hemos abocado a la pared abdominal. Y de acuerdo a estos tiempos también, pues, ¿no? La cirugía menos invasiva permite que nosotros tengamos procedimientos alternativos, que ya no es la cirugía convencional, y mediante el uso de un fibroscopio, ¿no? Y transdérmicamente se hace una gastrostomía percutánea, con una serie de aspectos técnicos. Finalmente, lo que se logra es comunicar la cavidad gástrica, ¿no? Con la superficie del abdomen. Vean ustedes, y acá lo que se ha usado es un botón gástrico, ¿sí? Tiene facilidades en cuanto a esto que ven ustedes, que es una gastrostomía de larga permanencia. El botón gástrico prácticamente termina en esta zona, y aquí, a pesar de esto de ser una sonda de gastrostomía, tiene pues la dificultad de ser un elemento extraño que está ahí como un brazo en la barriga del paciente, en el abdomen del paciente. Enterostomías, como es lógico, cuando se realiza este procedimiento quirúrgico a nivel de intestino. Y básicamente yeyunostomía y ileostomía. ¿Será acá de orden alimentario? Digan sí. ¿En qué situaciones? Es cuestión ya de pensar, nada más. Porque por excelencia, ¿cuál es? ¿La del orden alimentario? La gastrostomía. ¿Pero por qué haríamos una gastrostomía? Pero una yeyunostomía cuando hay algún impedimento, ¿sí? Que no nos permite usar esto. ¿Y una ileostomía será de orden alimentario? Digan no, por favor. No, así, con ganas. No, pues ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es muy difícil técnicamente. Es elemental, ¿por qué se va a alimentar a nivel de hilo? Es imposible, ¿no? Ya. Muy lejos, pues. Demasiado lejos para alimentar a un paciente, ¿sí? Entonces ahí tenemos la yeyunostomía, ileostomía, alimentación por la vía entera, ¿no? También podemos hacerla con una doble jareta o podemos tunelizar. Diferentes momentos en que se hace la yeyunostomía, de acuerdo básicamente a la entidad clínica y qué es lo que tenemos que solucionar, ¿no? Pueden ser descompresivas, derivativas, en algunos casos de orden alimentario. Enterostomía está, ya hemos repasado esto, se plantea una gastrostomía, y la de Wiesel, ¿no? Con una tunelización del tubo de drenaje. Wiesel, más gráficos, y digamos a lo que es la colostomía. Es lógico, ¿dónde será este procedimiento quirúrgico? A nivel de colon, ¿cierto? ¿Y en qué lugares podremos hacer esto? ¿Qué les ocurre?
¿Cuántos segmentos tiene el colon? 3. A ver, 1. Ah, no, 4. Ya, muy bien, bien, ya, está bien, ya. Pero ya para hacer el procedimiento quirúrgico, una secostomía, ¿qué más? Transversostomía y una sigmoidostomía. Básicamente eso, de acuerdo a la entidad clínica que nosotros estemos tratando y de acuerdo a la necesidad también. Colostomía, aquí está definido esto, evacuación del contenido fecal, puede ser para desfuncionalizar también, ¿no? Salud. Y de acuerdo, ¿por qué se dice salud? ¿Y por qué cuando se tose no se dice salud? Debería. ¿Va? Debería. ¿No se pusieron a pensar? Sí. Se paporretea. ¿Por qué? A ver. Pero esa no es. Pero ¿saben la verdadera razón? Ya. El que lee solo de medicina, ni de medicina sabe. Eso lo dijo Seguín. ¿Saben quién fue Seguín? Hay que saber un poco de eso, se llama cultura. Fue un famoso psiquiatra peruano. ¿Ya? Entonces, si nosotros vamos a hablar ahora de colostomías, vamos a tener que además individualizar. Nadie me va a decir por qué se dice salud solo con estornuda. Ya les voy a contar en un minuto la historia. Antes lo que regulaba las poblaciones eran las pestes, ¿cierto? Bien. Por suerte no existían los médicos. ¿Era cierto eso? Mentira. Entonces, ¿qué pasa? Las pestes, ¿no? Algunas de ellas, entre los síntomas, los signos, uno de ellos era el estornudo. De manera tal que aquel que estornudaba prácticamente estaba muerto. Entonces le decían, pues, Dios te dé salud. Sí, pero como era muy largo ya se quedó en salud. Y como la historia en el tiempo diluye las cosas, se siguió diciendo salud al que estornudaba. Pero ya no se le dice al que tose, que podría ser más delicado, como de una neumonía, una tuberculosis. Ese es el paporreteo. Existe en todo. Y ustedes, ya les he dicho, paporreteen, pero no se queden ahí. Bueno, volviendo a nuestro tema, como decíamos en un principio, esta gráfica sí es muy importante, ¿no? Porque aquí nosotros podamos diferenciar, ¿no?, las colostomías de acuerdo a su localización, de acuerdo a su permanencia, de acuerdo a su finalidad y las técnicas que son propias ya de cada una de las situaciones. Como les digo, al principio, entendiendo el marco conceptual de las ostomías, uno prácticamente lo sabe todo. Y lo único que tenemos que saber son dos cosas: la entidad clínica, ¿no?, en que nosotros vamos a aplicar este procedimiento, y la técnica quirúrgica que vamos a usar. Bien, entonces, nuevamente, entendiendo cuáles son definitivas, cuáles son temporales, características que las diferencian. Ejemplo, ¿no? Una definitiva en un cáncer de recto, en una incontinencia anal, en una colitis ulcerosa grave, que van a establecer que el orden sea de qué, de qué tipo. Volviendo a las desfuncionalizante, privativa, descompresiva, las tres se cumplen, ¿sí? Colostomía temporal, ¿no?, trauma de colon, cáncer también, fístulas. ¿Saben lo que es el arno incorporado? ¿Han escuchado algo de eso? Es una enfermedad congénita en que simplemente no hay arno, ¿no? Pero ese es un nombre antiguo. Yo lo he traído acá un poco para que recuerden la historia y entiendan que hoy día se llama malformación anorrectal, que tiene todo un conjunto de modalidades, formas. Bien, colostomías permanentes, ¿no?, cuando el tránsito intestinal no se puede restablecer, básicamente. Sigmoides o desigmoides. Las temporales, ¿no?, para situaciones en una fase aguda de algunas enfermedades, para evitar complicaciones y en cualquier parte del colon.
Y aquí llegamos a la primera que habíamos conversado, la cecostomía. ¿De qué es parte del colon estaríamos hablando? Ciego. Del ciego, ¿no? La finalidad es una descompresión transitoria para lesiones del ciego, colon, ascendente o la mitad derecha, como es lógico, del colon. Respecto al colon, ¿sí? ¿Es intraabdominal? Pregunto, anatómicamente, ¿el colon es intraabdominal? Digan sí o no. Por 0.0000001 en su nota. No vale la pena. Ya, 0.2. Ya, pues digan algo. Sí, ¿Son intraabdominales, sí o no? Sí, ¿Quién dice no? el transverso está en la parte. ¿Cómo? El transverso puede estar en el retroperitoneal. Casi tibio. Sí y no. Sí, ¿por qué? Porque el transverso sí es intraabdominal, prácticamente está flotando en el abdomen. Pero luego hay dos segmentos que son retroperitoneales. ¿Cuáles son? El tercio izquierdo y el colon izquierdo. Te complicas la vida. Colon A y se acabó. Hay que entender eso, ¿sí? Por eso es que tenemos un marco colónico que no está flotando y revuelto como el intestino delgado, ¿sí? Bien, nos salimos un poco del tema, pero es importante tener en cuenta. Y es simple, eso nos explica muchas cosas cuando ustedes tengan que evaluar situaciones clínicas. La formación básica es lo que los va a llevar adelante. La transversostomía, ¿no? Para situaciones en que se necesita una descompresión o desfuncionalización. Veremos más adelante técnicamente, ¿no?, en qué situaciones nosotros aplicamos estas disquisiciones. Sigmoidostomía, como hemos dicho, ¿no? Tumores malignos, ganglionosis de colon. ¿Saben lo que es eso? Tiene un nombre propio, un nombre alemán. Hirschsprung, ¿sí? Es una enfermedad prácticamente de la etapa neonatal. ¿Saben lo que es la etapa neonatal? Del neonato, ¿sí? Del recién nacido, ¿ya? Y vean ustedes, ¿no?, las diferentes bocas que podemos generar en los diferentes niveles. Ahora sí, es importante tener en cuenta algunas disquisiciones en cuanto a qué es una colostomía en asa. Como su nombre lo dice, es sacar un brazo, ¿no?, del colon, exteriorizarlo y generar una ventana. Esta se usa en situaciones de urgencia, de emergencia, ¿sí?, y por lógica de orden temporal. Colostomía en asa. Tipo Hartmann. ¿Qué significa? Que una de las bocas se entierra, o sea, se cierra y queda sumergida. Una boca se sumerge, ¿no? Y la proximal es la que se exterioriza. El nombre propio, Hartmann. Cuando usamos una u otra, ya eso es cuestión de criterio, de acuerdo a la entidad clínica. Devine. Parecería que es una, como veremos más adelante, en cañón de escopeta, pero no. La diferenciación básica es que aquí hay un puente cutáneo que separa las bocas. Si tenemos las bocas así, entre boca y boca hay un puente cutáneo, hay un espacio, ¿se entiende, cierto? ¿Se entiende? Digan sí, por favor, ¿se entiende? Sí. Gracias. Ya. Devine. Y esta es la que les decía, ¿no? Es muy diferente a la anterior. Esta se llama Miculix, o también conocida como en cañón de escopeta. Complicaciones. Por lógica, ¿cuáles podrían ser las complicaciones? ¿Qué pasa cuando hay
daño, si eso cicatriza, es estenosis. ¿Qué otras situaciones? Ahí lo están mirando. Dehiscencia. ¿Qué es la dehiscencia? ¿Cuál es la diferencia entre eventración y evisceración? ¿Cuál es la diferencia entre una adherencia y una brida? Ustedes están terminando el curso. Esto son cuestiones elementales. Cuando ustedes sean internos, van a tener diálogo médico. Y estas cosas son de todos los días. Sí o sí deben saberlas. Y si no las saben, este es el momento de que ustedes lo procesen y lo recuerden para el resto de su vida. ¿Qué es una evisceración? Su nombre lo dice. Tiene que ver algo con la víscera, ¿cierto? ¿Qué pasa con la víscera? Cuando se exterioriza la... ¿Cómo? Tiene que salir por algún lado. ¿Por dónde sale? Por la herida. Puede ser operatoria o por una lesión de continuidad de la pared abdominal. Eso es una ¿Y qué será la eventración? Su nombre, como bien dice el compañero, ¿cómo te llamas? Alfredo, compañero de clase, no compañero de otro lugar, ¿no? Ya, perfecto. Bueno, al margen de eso, ¿qué es la eventración? Es una hernia incisional. ¿Qué quiere decir esto? Que ahí no hay herida. Hay el recuerdo de la herida. ¿Y cuál es el recuerdo de la herida? La cicatriz. ¿Pero qué ha pasado ahí? Ha ocurrido una cicatrización y sale fácil, ¿no? Inadecuada. ¿Y qué es lo que... ¿Cómo se expresa clínicamente esto? Por una del contenido abdominal, ¿sí? A través de ese defecto, donde no ha afrontado, en todo caso si ha abierto, ¿qué? Todos los planos. Lo único que despierde es la cicatriz, ¿sí? Esa es la gran diferencia ¿entre qué? Perfecto. ¿Cuál es la diferencia entre una adherencia y cuál era el otro? Brida. ¿Cuál es? ¿Cuál será temprana y cuál será tardía? Y eso sale por nombre. La adherencia será temprana y la brida, por lógico, tardía. Pero ¿en qué se diferencia una de otras? ¿Por qué se originan ambas? ¿Vamos? Perfecto. ¿En qué se diferencia? La adherencia, como su nombre lo dice, ¿sí? Y una brida es un cordón fibroso. Clínicamente ambas, ¿qué pueden provocar? Cuadros obstructivos. Y por excelencia, la brida, ¿qué podría generar? Estrangulación por torsión. ¿Sí? Miren, sabiendo esto, la clínica cae por su cuenta. Aterriza solito. Bien, volviendo a nuestro tema, las dehiscencias propias de un afrontamiento inadecuado. ¿Cuáles son las características, esto ya lo llevaron ustedes, de una sutura adecuada en cuanto a la técnica misma? Uno está relacionado con el material de sutura. ¿Sí? Otro, la tensión, que es de lo que nosotros ya hacemos. La tensión tiene que ser adecuada, ¿cierto? Cuando la tensión no es adecuada, existen dos posibilidades, que sea mucha o poca, ¿sí? Cuando es poca, ¿qué ocurre? ¿Qué puede ocurrir? Dehiscencia, básicamente. Y si se trata de una anastomosis, si los puntos son muy sueltos, ¿qué puede ocurrir? Miren, son cosas elementales que simplemente se dan fuga, pues la fuga, ¿sí? ¿Cierto? ¿No? Si se suelta un punto, ¿qué ocurre? Aparte de fuga, ¿qué hay? Dehiscencia, ¿sí? ¿Sí?
Pero volviendo a las características de puntos adecuados. Uno era la tensión, ¿no? Otro. Comienza con D. La segunda letra es T. Dis. A ver, digan dis. Fuerte, pues, con ganas. Dis. Tan. ¿Distancia de qué? Entre puntos. Entre punto. Además, respecto de los... Eso lo hemos visto nosotros. De los bordes. ¿Qué va a ocurrir? Si yo los bordes los tomo muy poco o mucho, eso se va a traducir en algo. ¿Sí? Si tomo mucho borde, ¿qué puede ocurrir? Una estenosis. Y eso es inmediata por un estrechamiento propio. ¿Sí? Y cuando tomo poco, puede ocurrir no necesariamente fuga. ¿Sí? Entonces, es importante la distancia entre punto y además respecto de los bordes. Y miren, esto, si nosotros lo conceptuamos, tiene una traducción clínica. Si yo le doy mucha tensión a un punto, una cantidad excesiva de puntos, ¿qué puede ocurrir? En una anastomosis. Ya lo dijiste tú, ¿sí? Una estenosis básicamente. O en su defecto, isquemia. ¿Y eso qué genera? Necrosis. ¿Y eso qué consecuencia? Hay una apertura. ¿Y eso qué genera? Fuga. ¿Y eso qué genera? Clínicamente, una peritonitis. Pero vean cómo se dan cuenta ustedes, en cascada comienza a aparecer toda la clínica. Y es cuestión de entender las cosas nada más. Bien, entonces volviendo al tema, ¿no? Necrosis estomal, dehiscencia. ¿Cuánto puede ocurrir una... ¿Entendemos lo que es invaginación? ¿Sí? ¿Qué es? ¿Cuánto se...? Los bordes se sumergen, se hunden. ¿En qué situaciones podría ocurrir eso? Cuando técnicamente no hemos madurado la boca. ¿Qué cosa es madurar la boca? ¿Ya lo han visto? No lo han visto. No significa pues echarle agua, regarle con amor, ¿no? Madurar la boca, a ver, imaginariamente, ¿ya? Como siempre yo hablo